Recording in progress. La doctora, buenas tardes, compañeros, y el día de hoy pues vamos a presentar el caso clínico correspondiente al mes de diciembre. Este caso clínico es uno de los temas que van dentro de la tabla de contenidos de este mes. Es un caso de diabetes gestacional. Está realizado por médicos externos de la rotación de ginecología del Hospital Nacional de San Marcos. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la tabla de contenidos, pues tenemos la historia clínica como tal, el diagnóstico, el abordaje, las conclusiones y la revisión de los casos y de los artículos actualizados. Como datos generales tenemos los siguientes datos. El nombre del paciente lo guardamos como confidencial para evitar algún problema legal. Es una paciente femenina de 28 años de edad con una fecha de nacimiento del 6 de enero de 1995, religión cristiana, estado civil casada y su dirección es acá en Malacatán, San Marcos. Ella refiere que tiene una escolaridad a nivel diversificado y se dedica a ser ama de casa. Ella fue captada en la consulta externa del Hospital Nacional de Malacatán. Bueno, dentro de la historia clínica, pues podemos mencionar, siguiente diapositiva, por favor, el motivo de consulta, ¿verdad? Que realmente la paciente llevaba sus controles prenatales dentro de la consulta externa del hospital. Para la historia de la enfermedad actual, mencionamos que la paciente acude a control prenatal cursando un embarazo de 29 semanas de gestación. Esta paciente refiere que en su primer embarazo fue diagnosticada con diabetes gestacional, por lo cual dentro de la consulta externa se dice realizar exámenes de laboratorio en donde se evidencia un resultado alterado a nivel de la glucosa, donde hallamos un resultado de 175 miligramos por decilitro, por lo cual se decidió realizar más estudios en este centro hospitalario. Y bueno, dentro de los antecedentes, pues podríamos mencionar algunos con, pues, realmente mucha importancia. Entre los familiares, pues tenemos a un padre diabético y madre hipertensa. Quirúrgicos, considero que este es un antecedente bastante importante, que ella tiene una cesárea previa hace 7 años, ¿verdad? La cual fue resuelta dentro de un hospital privado. Y dentro de los personales, cabe resaltar que tuvo diabetes gestacional, ¿verdad? Hace más o menos 7 años, conjunto a su primer embarazo, ¿verdad? En los antecedentes ginecológicos podemos mencionar lo siguiente, que la edad de aparición de sus características sexuales, ella menciona que fue aproximadamente a los 12 años y tiene un inicio de actividad sexual 4 meses después. ¿Y todo esto a qué se debe? Ya que acá dentro de la demografía de Malacatán, acá podemos ver pacientes con un inicio de actividad sexual muy temprana. Ella también menciona que los métodos anticonceptivos ella no utiliza ninguno, volviendo a lo mismo de la actividad demográfica. En estos lugares se hay la tendencia todavía a los pensamientos machistas, por lo cual se ha dejado o se evita utilizar métodos anticonceptivos. Menciona que su menarquía fue a los 13 años. Y bueno, tenemos también los antecedentes muy, muy importantes. Para los obstétricos, tenemos una paciente con número de gestas 2, aborto 0, partos vaginales 1 y tiene un hijo nacido vivo, ¿verdad? Entonces, parto 0, cesárea 1, hijos muertos 0 y antecedentes gemelares pues ninguno. Los otros antecedentes pues están... no valdría tanto la pena mencionarlos, ¿verdad? Porque no tuvo un niño de bajo peso o grande para la edad gestacional, a pesar del antecedente de diabetes gestacional. La fecha de última regla no la recuerdan. Entonces decimos que la fecha probable de parto es el 6 de febrero del 2023.
Pues dentro de las inmunizaciones, la antirrubéola, pues no sabe si cuenta con esta vacuna. Sin embargo, la antitetánica sí está vigente. Y el examen normal, pues, es el examen normal de mamas y de odontología. Siguiente. Hablando de los hábitos y manías, tenemos lo siguiente. La paciente refiere que tiene una dieta basada en carbohidratos y azúcares. Todo esto es debido a que aquí en la zona costera, debido a que el calor es muy abundante y la tendencia cultural de las personas es utilizar bebidas energizantes, bebidas carbonatadas como Coca-Cola, Pepsi u otras derivadas del mismo, entonces se ha vuelto tendencia en estas áreas, por lo cual ella menciona de que su dieta se basa en bebidas que contienen azúcar y carbohidratos. Menciona también que por lo general al día va 4 veces al baño, aproximadamente tiene un periodo de sueño de 8 horas. Menciona que no tiene actividades nocturnas ni asistencia a lugares donde hayan bebidas alcohólicas u drogas. También menciona que tiene hábitos de ir 2 veces al baño. No refiere consumo de cigarrillos y tampoco indica consumo de drogas o u otros medicamentos. Y hablando del perfil social, pues es una paciente que refiere que tiene una cita de block y cemento. El techo es de lámina o de teja, con 3 habitaciones, un baño, sala, comedor, cocina y patio. Cuenta con servicios públicos de agua, luz, gas y alcantarillado. Y esta paciente pues posee teléfono fijo en su casa. El núcleo familiar está formado por 3 personas, su esposo y su único hijo de 7 años de edad, con quienes mantiene buenas relaciones interpersonales y posee mascotas como gatos y un perro. No refiere a arroyos ni basureros cerca de su vivienda y su tiempo lo dedica en la mañana para ofrecer y vender sus productos de venta de utensilios por internet y realizar planillas de la SAT normalmente por las tardes. A veces tiene tiempos libres por la tarde donde mira televisión y pues vuelve a preparar sus productos para venderlos, ¿verdad? Su sueldo es suficiente para los gastos familiares y participa activamente en las actividades de la comunidad y presenta varias amistades. A nivel del examen físico, tenemos a un paciente que indica sentirse bien, una temperatura de 36,7 grados centígrados, una frecuencia cardíaca materna de 91 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto y una saturación del 97%. Tiene una tensión arterial de 100 sobre 60 milímetros de mercurio. En su estado general es una paciente orientada en tiempo, espacio y persona, sin fascia dolorosa y lúcida. Tenemos una piel hidratada, una cabeza normocéfala, con presencia de cabello negro, abundante, con adecuada implantación. No hay deformación a nivel de la nariz ni alteración de implantación de las orejas. Ojos, tiene pupilas isocólicas fotorreactivas a la luz, escleras blancas, sin edema y párpados simétricos. Oídos, conductos auditivos externos permeables, sin otorrea visible. Al explorar la nariz encontramos un tabique nasal central, fosas nasales permeables, sin alteraciones. Continuamos con la boca, ¿verdad? Tiene mucosa oral seca, dentadura completa, labios simétricos, el cuello simétrico. Realmente no es doloroso la palpación y tampoco se logran percibir ni palpar adenopatías. El tórax es simétrico y expansible, mamas de aspecto normal. El corazón es rítmico, taquicárdico y sin soplos audibles. Los pulmones se podría decir que tienen un murmullo vesicular normal en ambos campos pulmonares, ¿verdad? Y no se auscultan estertores ni sibilancias. Creo que el abdomen es muy importante dentro de este tipo de pacientes en el examen físico y es un abdomen globoso, depresible, grávido, con una altura uterina de 25 centímetros, un feto vivo en posición longitudinal y presentación cefálica por Leopold. Tiene una frecuencia cardíaca de
155 latidos por minuto y sin actividad uterina por el momento. Genitourinario, pues realmente no se encontró mayores hallazgos. Las extremidades son móviles y simétricas y el llenado capilar es menor de 3 segundos. Neurológicamente presenta un Glasgow 15 de 15 y dentro del examen ginecológico del tacto vaginal, por el momento la paciente no presenta cambios en el cuello uterino. Ahora tenemos a la vista los exámenes de laboratorio. Se le realizaron varios exámenes, tanto de hematología, los uroanálisis, química, serología y tiempos. Hablando de la hematología, tenemos un recuento de glóbulos blancos en 7600 leucos por decilitro. A expensas de neutrófilos del 50%, tenemos una hemoglobina de 11.1 y un hematocrito de 36, un recuento plaquetario de 265.000 plaquetas, y todo esto por el momento dentro del rango normal, un grupo sanguíneo O positivo. Con todo ello, el grupo sanguíneo fue algo muy importante porque así descartamos una patología fetal o un rechazo del feto. Ahora, a nivel... En la química sanguínea, pues es lo que encontramos alterado, ¿verdad? Es una glucosa en ayunas en 175 miligramos por decilitro y una creatinina en 0.61. La serología, pues está no reactivo, entonces realmente no nos llama tanto la atención esto. Los tiempos, el TP en 15 segundos y el TPT en 27 segundos. Se le realizó la prueba de O'Sullivan, ¿verdad? Como habían reportado en el laboratorio con una glucosa basal en 175 miligramos por decilitro, se le hizo una carga de 100 miligramos de glucosa. A la primera hora nos dio un resultado de 290 miligramos por decilitro. A la segunda hora, pues tuvimos un resultado de 265 miligramos por decilitro y a la tercera hora, pues encontramos un resultado de 145 miligramos por decilitro. A nivel del uroanálisis, tenemos una orina color amarilla, hay dos eritrocitos por microlitro, y encontramos leucocitos 2 por campo y eritrocitos 4 por campo. Bacterias encontramos 2 cruces. A nivel de la química, encontramos una glucosa en ayunas de 175 miligramos por decilitro y una creatinina de 0.61. A nivel serológico, todas las pruebas serológicas que se le realizaron fueron negativas. Tiempos de coagulación están dentro del rango normal, teniendo un TP en 15 y un TTP en 27. Impresiones clínicas, pues es una pacientita que se queda con diagnósticos de diabetes gestacional, embarazo de 29 semanas, feto vivo encefálico y secundigesta. ¿Y cuál es el tratamiento a seguir con esta paciente? El plan de tratamiento indica primero ejercicio físico, regímenes de insulina, dieta, plan educacional y controles cada 15 días. Bueno, ¿y a qué nos referimos con la dieta? Pues se le propuso a la paciente una dieta normocalórica, no restrictiva, adaptada a las necesidades nutricionales y a su estilo de vida, ¿verdad? A veces se le recomiendan días con 2 o 4 tentapiés, ¿verdad? O refacciones, salvo que sean refacciones con una medida específica para no sobrecargarla de carbohidratos y así afectar de una manera inadecuada a la salud de la paciente. Hay que recordar de que los diabéticos normalmente pueden tener entre 5 y 6 comidas diarias para llevar una vida saludable, ¿verdad? Y si se restringe demasiado la dieta, pues pueden caer a complicaciones como hipoglicemias, ¿verdad? El ejercicio es muy importante. Tiene que ser aerobio moderado, por ejemplo, un paseo 1 hora diaria o caminar 30 minutos después de las comidas. Y el plan educacional, como les comentaba, es muy importante porque se enseñará a reconocer a las posibles complicaciones como la hipoglicemia.
¿verdad? Dieta en un diabético o una diabetes gestacional no es sinónimo de restricción de comida, sino que saber racionar la alimentación para no llegar ni a una hipoglicemia ni a hiperglicemia. Sigue haciendo un seguimiento esperado según las guías. Y nosotros tratamos de proponer este tipo de seguimiento para algunas pacientes, quizá nos pueda servir bastante para darle el manejo adecuado, ¿verdad? Entonces, la gestante acude a controles quincenales al COEX, a la consulta externa, y presenta un buen control metabólico con dieta y ejercicio. Incluso la vimos hace poco, ¿verdad? Y la paciente, pues, realmente está clínicamente estable. Pero a la semana 38 podríamos esperar un inicio de control cardiotocográfico semanal, ¿verdad? Lo que podríamos esperar en este tipo de feto es un feto reactivo y adinamia. En la semana 39 pues se realizaría un nuevo control, ¿verdad? Y un feto reactivo y adinamia, ¿verdad? Que es lo que nosotros buscamos. En la semana 40 se realiza un nuevo control, ¿verdad? O se debería de realizar un nuevo control, un feto reactivo, adinamia, y pues tras esta valoración por parte de un ginecólogo, pues ya decidir quizás la finalización del embarazo, ¿verdad? Y valorar bien, sobre todo cómo está la glucosa de la paciente, repetir el laboratorio, o sea, darle un estudio completo a nivel de estudios complementarios, ¿verdad? Para evitar algún tipo de complicación. Incluso a la paciente, a pesar de tener una cesárea previa, y si el ultrasonido está de una manera adecuada, pues incluso se le podría dar prueba de parto, ¿verdad? Y por parte de la insulina, pues siempre controlar la glucosa de ella y la glucosa del bebé al momento del parto. Siguiente. Como conclusiones, tenemos que la diabetes gestacional es una entidad cada vez más frecuente en las mujeres embarazadas debido a distintos factores, entre ellos el retraso de las edades o edades más avanzadas, que serían los dos extremos, y el aumento de la obesidad. Este aumento de la obesidad por lo general se debe a las alteraciones físicas que sufren las pacientes, comidas excesivas, falta de ejercicio, incluso antes de llegar al embarazo muchas mujeres ya cursan con estas alteraciones que ayudan o contribuyen más a exponer a estas pacientes a ciertas enfermedades, como serían las diabetes gestacional. Como mencionamos, también hay muchos factores de riesgo que pueden alertar estas patologías para que nosotros como futuros médicos las reconozcamos, y que es muy importante que estemos atentos ante ellas. Y en toda la revisión del caso clínico fuimos mencionando ciertas patologías o ciertos estilos de vida que podrían ayudar a provocar estas alteraciones a nivel fisiológico y por tanto producir una diabetes gestacional. Continuando con la presentación de nuestro caso interesante, tenemos la presentación de los artículos interesantes. El primero de ellos habla sobre la diabetes mellitus gestacional, aspectos obstétricos y el manejo. Generalmente, pues el médico que va a atender a pacientes embarazadas con diabetes mellitus gestacional debe conocer las consecuencias maternas y fetales del trastorno. Por ejemplo, que el feto puede tener riesgo de macrosomía, también que hay mayor riesgo de preeclampsia. El manejo de la hiperglucemia, el control del embarazo, el manejo de las complicaciones del embarazo, atención posparto y seguimiento a largo plazo. Además de los problemas de rutina del embarazo, pues la atención prenatal de los pacientes con diabetes mellitus gestacional se centra en identificar y controlar las condiciones que aumentan entre las pacientes con alteración de la glucosa. Este artículo pues nos habla que a diferencia de las pacientes con diabetes pregestacional, las pacientes con diabetes gestacional verdadera no tienen un mayor riesgo de tener a un bebé con anomalías congénitas, porque el inicio del trastorno ocurre después de la organogénesis
y no van a experimentar una vasculopatía relacionada con la diabetes, ya que esto va a ser debido a la corta duración de la gestación. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta que algunas pacientes a las que se les hizo el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, en realidad tienen una diabetes preexistente no reconocida, y a estas pacientes pues no se les ha hecho la prueba de detección antes o al principio del embarazo, por lo que pueden tener complicaciones. Entre las consecuencias a corto plazo más comunes, podemos tener que los recién nacidos van a ser grandes para la edad gestacional y la macrosomía. También tenemos que el artículo nos menciona que hay ensayos aleatorizados que han demostrado que la hiperglucemia materna aumenta significativamente las posibilidades de la macrosomía en el feto. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia materna va a conducir a un aumento de la transferencia transplacentaria de la glucosa y otros nutrientes. ¿Y qué va a pasar entonces? Que va a inducir el hiperinsulinismo fetal y a su vez un crecimiento fetal acelerado que es asimétrico. ¿A qué nos referimos con esto? A un tamaño normal de la cabeza, pero hombros más anchos y diámetro torácico y abdominal aumentados en comparación con los recién nacidos de madres que no van a ser diabéticas. Entonces, este crecimiento fetal acelerado va a comenzar generalmente entre la semana 20 y 28 de la gestación. La macrosomía y la simetría del tronco fetal se van a asociar con un mayor riesgo del parto operatorio, ya sea una cesárea o un parto vaginal. Y los resultados neonatales adversos, como por ejemplo una distocia de hombros y sus complicaciones asociadas, como por ejemplo la lesión del plexo braquial, una fractura o puede haber también una depresión neonatal. Otra de las complicaciones que puede haber a corto plazo sería la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Las pacientes diabéticas tienen un mayor riesgo de desarrollar este trastorno, ya que la resistencia a la insulina va a causar la diabetes, ¿verdad? Y existen estudios que han demostrado que la diabetes y la hipertensión tienen una asociación muy específica. También tenemos lo que es el polidramnios, en la cual pues la patogenia no va a estar clara. La poliuria fetal secundaria a la hiperglucemia fetal es el mecanismo por el cual este artículo nos menciona que es la patogenia del polidramnios. Su impacto en el resultado del embarazo también es incierto. Diversos estudios han demostrado que el polidramnio relacionado con la diabetes mellitus gestacional suele ser leve. No hay un aumento significativo de la morbilidad o la mortalidad perinatal. Sin embargo, pues el polidramnios en pacientes con o sin diabetes gestacional se ha asociado con un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo, así como también otras complicaciones. Ya a largo plazo puede haber una tasa más alta de mortinato y de morbilidad neonatal. Ahora bien, podemos clasificar a estas pacientes en dos categorías: en pacientes que tienen un control glucémico logrado sin medicación y en pacientes que tienen un control glucémico logrado con medicación. Principalmente, el objetivo del tratamiento va a ser que el manejo de la glucosa se logre en niveles normales y que se reduzca la frecuencia o la gravedad de las complicaciones relacionadas de la diabetes mellitus. Ahora bien, lo dejo con mi compañera que continúa con la exposición. Dentro de las conclusiones tenemos que debemos de realizar un ultrasonido en el tercer trimestre entre las semanas 36 y 39, esto con el fin de detectar macrosomías, ya que se debe de realizar en todas las pacientes con diabetes mellitus gestacional. De esta manera se va a tener una idea de cómo va a presentarse lo que es el feto. El parto por cesárea programado. Vamos a evitar el trauma del parto. Generalmente se ofrece a las 39 semanas a pacientes con diabetes mellitus gestacional. Y también para un peso estimado mayor o igual a 4.500 gramos.
En estas pacientes se debe de recibir un asesoramiento sobre la escasa capacidad predictiva de las estimaciones ecográficas del peso fetal y los riesgos y beneficios del parto por cesárea en los embarazos actuales y futuros. También se debe de llevar una vigilancia en el momento del parto. En pacientes con diabetes mellitus gestacional A1 bien controlados, solo con terapia médica nutricional. Estos pacientes no tienen un mayor riesgo de muerte fetal. También se puede llevar una vigilancia fetal prenatal. Acá no se solicitan pruebas fetales prenatales, como pruebas sin estrés o perfil biofísico. En estos pacientes, a menos que tengan una indicación obstétrica estándar para la vigilancia fetal, como por ejemplo restricción del crecimiento. Y también se puede dar en una atención posparto. Y esas serían nuestras conclusiones de nuestro caso clínico. Pues continuando, vamos a dar a conocer nuestros artículos como bibliografía importante acerca de nuestro tema, que es diabetes gestacional. Pues este artículo nos habla sobre una revisión actual sobre diabetes pregestacional preexistente y gestacional en el control de la glucosa intraparto y posparto, principalmente. Siguiente, por favor. En los embarazos complicados por diabetes, pues el objetivo principal va a ser la clave durante la gestación, es poder tener y evitar una hiperglucemia materna, ya que esto va a aumentar el riesgo de resultados adversos al embarazo, no solo al embarazo, sino también al feto. Durante el embarazo, pues va a tener como resultado adverso una preeclampsia a nivel fetal, una macrosomía fetal o una hipoglucemia neonatal, entre otras patologías. El control glucémico sigue siendo importante durante el trabajo de parto porque la hiperglucemia materna en ese momento se ha relacionado con la hipoxemia fetal y la hipoglucemia neonatal. Entonces, el manejo a nivel de intraparto, pues principalmente se va a enfocar en factores que van a afectar al control de la glucemia. Y esto va a ser a través de unas demandas metabólicas que van a darse al nivel durante el trabajo de parto, ya que durante la fase activa del trabajo de parto se da una captación de glucosa en la que esta va a ser por parte del útero para poderse contraer y así reducir la glucosa en sangre. Esto va a reducir los requisitos de la insulina de manera análoga al ejercicio. También dentro de esos factores está la restricción de alimentos, ya que muchas pacientes durante el trabajo de parto pues se someten a una dieta de líquidos claros y esa restricción calórica va a reducir los requerimientos de insulina. Y las dietas de líquidos claros también dice que incluyen como bebidas azucaradas que pueden causar un tipo de hiperglucemia. Y también están los líquidos intravenosos. Estos van a ser especialmente los que vayan a tener cierta cantidad de dextrosa, ya que la administración de estos líquidos van a más que todo van a tener dextrosa y eso van a poder prevenir una deshidratación, más que todo acortar el trabajo de parto y prevenir una cetoacidosis en esas pacientes. También tenemos principalmente unos objetivos que nos hablaba el documento, que el rango objetivo razonable para esos niveles de glucosa van a ser durante el parto, tiene que estar una glucosa dentro de los rangos de 70 a 125 miligramos por decilitro, ya que este rango va a ser nuestro principal objetivo para mantenerlo en esas pacientes. ¿Y por qué? Para venir y evitar riesgos y complicaciones como una hipoxemia fetal o bien sea una hipoglucemia neonatal, ya que la hipoxemia fetal pues nos dice el documento de que principalmente pues una hiperglicemia fetal y la hiperinsulinemia nos va a dar como resultado una hiperglucemia materna. Esto va a aumentar el consumo de oxígeno fetal, lo que va a venir y va a provocar una hipoxemia a nivel del feto. No solo eso, sino también una acidemia y puede llegar a ocasionar la muerte. También en pacientes a nivel
más que todo de tener o presentar un cuadro de una hipoglucemia neonatal, también la hiperglucemia materna va a provocar la hiperinsulinemia, lo que va a provocar una hipoglucemia. Esto se va a dar después del nacimiento. Y esto, más que toda esta hipoglucemia, pues puede ser transitoria, pero pueden ocurrir secuelas neurológicas a nivel fetal y esto va a ser necesario de que el feto pueda ingresar a una unidad de cuidados intensivos. No solamente eso, sino que el monitoreo de glucosa dice que también se debe medir a nivel de una glucosa capilar y poder determinar la frecuencia en la función de la combinación de los factores anteriores, ya que incluye la fase de trabajo de parto y se restringen ciertos alimentos o el régimen de insulina. Entonces debemos de saber sobre el monitoreo de glucosa capilar en la fase latente, qué alimentos no están restringidos en esa fase en la que el paciente debe estar comiendo, y el monitoreo de la glucosa pues debe ser en ayunas y 1 a 2 horas después de cada comida. Y también no solo debe haber un monitoreo de glucosa capilar, también en fase activa, no solo en fase latente. En fase activa, pues de igual manera, los alimentos dice que se van a restringir durante esa fase, que es la fase activa, ya que se debe controlar la glucosa en sangre cada hora en pacientes que tengan una infusión de insulina. Mi compañero continúa con el artículo. Para continuar con el tema y el último artículo de la revisión que pues, se le están presentando en este momento, pues vamos a definir, ¿verdad?, cuál va a ser el manejo posparto. Creo que es muy importante tratar estos temas, ya que va a ser muy común como médicos generales que últimamente pues, vamos a hacer para manejar a estos pacientes. Como todos sabemos, ¿verdad?, el artículo se trata en preexistente y la gestacional. Entonces la diabetes 1, como todos saben, pues los requerimientos de insulina caen repentinamente mediante después del nacimiento y la expulsión de la placenta. Pues los requerimientos de insulina en este caso en el embarazo pues van a ser altos, pero cuando se ha resuelto en el posparto van aproximadamente a las 48 horas. Entonces hay que ver esto. ¿Por qué? Porque si no se puede haber pues resistencia a la insulina, luego de aumentar los siguientes, puede aumentar de 2 a 4 semanas después del posparto. Entonces hay que ir vigilando esto. ¿Cómo se va a hacer el monitoreo? Pues el control capilar en ayunas, entre las comidas y acostarse. Y también refiere el documento que también se puede hacer durante las noches de 2 a las 2 horas desde la mañana. También si el paciente en este caso no tiene una buena dieta, pues hay que ver también controlar en este caso la glucosa para no tener riesgos de hipoglucemia y la necesidad de administrar insulina basal. También los otros objetivos es que pues después de esto la glicemia es un poco que ya no vamos a tener miedo a los efectos o resultados fetales. Entonces lo que vamos a hacer es de que en pacientes ya sea hospitalizados o estemos en constancia de estar monitorizándolos, pues una glucosa prandial en 140 y glucosa aleatoria menor a 180. El manejo de insulina, pues en el embarazo aproximadamente aumenta las dosis en aproximadamente de 60-70%, pero las dosis iniciales después del posparto descienden de 30 a 35%. Entonces significa que la dosis que tenía nuestra paciente puede ser que pues sea muy, muy alta y entonces tenemos que adecuarla para ver cómo van los datos, los datos de la glucosa, ¿verdad? En las mamás lactantes, pues hay que ver el monitoreo control de la glucosa, mediante la glucosa en personas ya sea de diabetes tipo 1 y también está la diabetes tipo 2. En el monitoreo, ¿verdad? Es también ver los objetivos, que lo importante es menos de 140 prandial y 180 postprandial. El manejo de la insulina en estos pacientes, pues pacientes que no tomaban insulina antes del parto o que empezaron a usar insulina en el marco de la planificación del embarazo, pueden dejar de tomar insulina en el periodo posparto inmediato. En este caso nuestra paciente tenía un antecedente, pero no refería que utilizara
insulina. Entonces, si va a utilizar insulina en el embarazo, pues puede ser de que se pueda omitir en el periodo posparto inmediato. El manejo de la metformina, pues comenzamos o continuamos con la metformina si aún así lo amerita, ¿verdad? En este caso, si diabetes tipo 2, pues aproximadamente tiene que ser de 500 miligramos por vía oral una vez al día con alimentos y aumentar las dosis diarias de aproximadamente 500 miligramos semanales hasta alcanzar un objetivo de 1000 2 veces al día. Eso es para ver también, vamos a ver cómo están nuestros niveles de glucosa. Y como sabemos, vamos, en este caso la diabetes gestacional, que en nuestro caso también, ¿verdad? La resistencia a la insulina se disipa o baja rápidamente después de la expulsión de la placenta. Los medicamentos para diabetes no se administran de forma rutinaria después del nacimiento a pacientes con diabetes gestacional, ya que los niveles de glucosa tienden a ser normales y una terapia exógena para reducir la glucosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. El monitoreo y el objetivo de la glucosa en nuestras pacientes, en este caso, pues, en nuestro servicio, pues los niveles de glucosa en ayunas de 24 a 72 horas después del nacimiento se debe detectar. En este caso tiene que ser si en este caso ya tiene diabetes manifiesta, se va a presentar una glucosa mayor a 126. Entonces, una glucosa postparto normal en ayunas no elimina la necesidad de pruebas adicionales. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que tener un seguimiento con los pacientes. Entonces tenemos que haber una tolerancia de glucosa oral por 2 horas a las 4 y a las 12 semanas después del parto. Entonces tenemos que tener un seguimiento muy bueno con estos pacientes para evitar complicaciones, ya que, por ejemplo, nuestros pacientes, en este caso, una cesárea previa, si se resuelve el embarazo con otra, pues en este caso cesárea electiva, por todas las complicaciones, ¿verdad? Entonces, para evitar ciertas complicaciones en el próximo embarazo, si aún así amerita. Si la diabetes se manifiesta, no se diagnostica mientras la paciente está en el hospital, después del parto se recomienda un seguimiento para detectar el desarrollo de la diabetes mellitus. Entonces, esto es muy importante. En clínicas de Barcelona, el seguimiento postparto indica, a referencia de nuestro artículo de revisión, pues nos dimos cuenta que aproximadamente se procederá de clasificar la diabetes gestacional aproximadamente de 6 a 8 semanas postparto. Entonces, con una tolerancia de glucosa de 75 miligramos, y vamos a ver cómo está, ¿verdad?, los niveles de glucosa. Entonces, difiere mucho este estudio, este artículo que nosotros estamos presentando con las clínicas de Barcelona, ya que en clínicas de Barcelona refiere que aproximadamente tiene que ser aproximadamente de 6 a 8 semanas postparto, y acá nos refiere que mejor si hacemos nuestro seguimiento en nuestro servicio para saber y dar el tratamiento adecuado. Entonces eso es muy importante, y el por qué utilizamos este documento para poder la comparación. Gracias.